Vamos a continuar con nuestra serie conociendo la palabra. Ya este es el tercer libro del Nuevo Testamento que vamos a ver. Hemos visto los dos primeros, les recuerdo. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento es lo que se conocen como los 4 evangelios. No que haya 4 evangelios, de hecho ese término no es correcto, solo hay un evangelio, sino que son 4 libros que nos hablan de la vida de Cristo Jesús. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Y la noticia más grande y mejor es que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a esta tierra a cumplir la obra perfecta del Padre y a morir en la cruz para salvarnos. Y hay 4 libros que se centran en esa historia, en la obra de Cristo en este mundo. Es a estos libros entonces los que se le conocen como relatos del Evangelio. Por eso se habla de 4 evangelios. Hemos visto ya 2, Mateo y Marcos. Decíamos que Mateo nos enseña que Jesús es rey, el verdadero rey, el rey que se anunció en el Antiguo Testamento y que había de venir. Entonces Mateo dice, aquí está el rey. Este es el rey de nuestras vidas. Hemos creído en él. Pero luego veíamos en el Evangelio de Marcos o en el libro de Marcos o Evangelio según Marcos o San Marcos, como lo conocen algunos, que este Evangelio, este libro nos enseña que Jesucristo es Dios hecho hombre y que esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Vamos a creer que Él es Dios hecho hombre? Veíamos que parece ser que la primera persona que se dio cuenta de realmente de quién era Jesucristo fue ese hombre al lado de la cruz, o ese soldado mejor, allí frente a la cruz. Dijo, ese hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que eso era lo que nos quería mostrar Marcos. Y veíamos que muy posiblemente el Evangelio según Marcos realmente, aunque lo escribió Marcos, lo relató el apóstol Pedro, porque Marcos escribía las historias, las prédicas, las enseñanzas y vivencias del apóstol Pedro con Jesús. Pero ahora llegamos al tercer evangelio que se conoce como Lucas o según Lucas o San Lucas. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Obviamente quiero aclarar esto. Si tú y yo tomamos los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y los colocamos, por decirlo así, como en filas paralelas, nos daremos cuenta que son muy parecidos. Por eso estos 3 primeros libros del Nuevo Testamento se les conoce como evangelios sinópticos, porque están o se pueden colocar en paralelo y son muy parecidos, pero a la vez hay muchos detalles y muchas cosas que son diferentes, no porque tengan una historia diferente que contar, sino que aquí es donde es necesario aclararlo. Recordemos, Mateo se escribió especialmente de un judío apóstol, Mateo o Leví, para judíos. Así que no es que muchos dicen, es que si ven la Biblia la acomodan. No, Mateo está escribiendo con un propósito en mente. Marcos está escribiendo con un propósito en mente. Lucas con un propósito en mente. Vamos a colocar una analogía, una comparación. Digamos que yo tengo que entrevistarme con 3 personas distintas a 3 horas distintas en un día en particular. La primera persona es un ateo, pero quiere hablar conmigo acerca de la Biblia. La segunda persona es un cristiano que está teniendo dudas de su fe. Y la tercera persona es un cristiano que está teniendo problemas. A cada una de las 3 personas, yo como predicador, y más que como predicador, como persona que ha creído en el Evangelio y que me dan la oportunidad de ir a ellos para hablar, a todos 3 les voy a hablar de lo más importante, del Evangelio, de Cristo, de su palabra. Pero a cada uno les puedo presentar distintos argumentos. Obviamente yo no tengo que convencer al hermano que está viviendo dificultades que Dios existe. En cambio al ateo sí. Yo no tengo que convencer al hermano que está teniendo una duda en su fe que crea que Dios hace milagros, porque él no está en esa situación. Su fe está siendo tambaleante. Entonces, a cada uno voy a llevarlos a la misma verdad, a Cristo, al Evangelio, pero lo voy a hacer de diferentes maneras. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, Mateo es especial para los judíos, por eso se centra en unas cosas que son especiales para los judíos. Marcos es más particularmente para los gentiles y veíamos quizá para los romanos, pero resulta que Lucas es escrito en esencia para una sola persona. Y es escrito, es prácticamente casi que el único libro que no es escrito por un judío. Lucas no es judío, Lucas es griego y tampoco es apóstol. Conoció al apóstol Pablo, fue un compañero fiel del apóstol Pablo, conoció a muchos de los seguidores de Cristo Jesús, conoció todo el entorno, pero no conoció realmente o directamente a Cristo Jesús. Sin embargo, aquí es donde viene lo más interesante. Lucas escribe particularmente para un hombre que se llama Teófilo. En un momento lo vamos a enfatizar, pero estamos aquí viendo unas ideas generales, posiblemente entre el año 60 y 61 antes de Cristo. Y lo que hace Lucas es que él trata de escribir un relato ordenado. Así que si tú quieres un libro ordenado,
Y aparte de eso, que Lucas era médico y era una persona muy estudiada. Así que si pudiéramos leer ese libro en el idioma original, nos daríamos cuenta que el hombre sabía mucho, era muy preparado, era muy estudiado. Así que el relato más ordenado de la vida de Jesús está escrito por Lucas. Así que es un libro muy apasionante, 24 capítulos. Pero entonces le he puesto como título a esta enseñanza confianza en la palabra. ¿Y por qué le he puesto ese título? Porque precisamente Lucas escribe para un hombre llamado Teófilo, que conocía las cosas de Dios. Teófilo no era judío, era griego, su nombre lo delata, digámoslo así. Teófilo significa amante de Dios, teos es la palabra en griego para Dios, y filos o filial, que es como familiar, o también se habla de amor. Así que Teófilo era una persona muy cercana a Dios según su nombre, pero que estaba teniendo un encuentro realmente cercano con Dios a través de personas que le estaban enseñando el Evangelio, pero tenía dudas. Era una persona muy preparada, una persona muy importante y tenía dudas. Y aquí es donde quiero enfatizar esta introducción según el título. La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es, ¿está mal cuestionar la fe? ¿Está mal tener dudas? Se los digo aquí desde mi propia experiencia, yo crecí en un contexto donde yo no me podía cuestionar. De hecho, alguna vez intenté preguntar algo a un pastor y la respuesta fue, uno no se cuestiona. Mis hermanos, pero bíblicamente es todo lo contrario. Es cierto que hay un montón de religiones que están basadas en manipulación y en absurdos, y aquí quiero decirlo con dolor, no es el centro de la enseñanza, pero hay que decirlo. A veces, tristemente, muchas veces dentro del mismo cristianismo sí se manipula. Pero, mis hermanos, el cristianismo verdadero y bíblico, es más, si tú y yo vamos a la palabra de Dios, antes la palabra de Dios nos llama a cuestionar. Porque si la Biblia es la verdad, si la palabra de Dios, o este libro que llamamos Biblia, que tú y yo creemos que es la palabra de Dios, es la verdad, pues la verdad puede pasar todo escrutinio y siempre saldrá victoriosa. Y de hecho esa es la gran realidad. La Biblia ha sido el libro más impreso, el libro más distribuido, más leído, más conocido en el mundo entero, más traducido, más copiado, pero a la vez el libro más atacado, a la vez el libro más cuestionado. Y a veces muchos han intentado distorsionarlo, pero si es la verdad, y por supuesto que lo es, podemos cuestionarlo, ese libro, pero con razones válidas. Y ese libro nos dirá, aquí está la verdad pura y sin mancha. Y eso es lo que le está pasando a Teófilo. A él le están hablando del Evangelio, él está simpatizando en el Evangelio. Posiblemente él está creyendo, pero se cuestiona, se pregunta, ¿realmente puedo confiar en esto? Porque es que si somos sinceros, el Evangelio no es que una señora se cayó allí en la esquina, no es una cosa que acontece todos los días. Que el Hijo de Dios venga desde el cielo y se haga hombre, que nazca de una virgen en un pesebre, que muera en una cruz por los pecados y que resucite al tercer día, eso no ocurre todos los días. De hecho, eso solo ha ocurrido una vez en la historia. Así que en un sentido, por supuesto, esto está lleno de milagros y de historias asombrosas y que para muchos son increíbles. Pero mis hermanos, ¿podemos confiar en esa verdad? De hecho, aquí es donde quiero decirlo. ¿Alguna vez te has cuestionado si realmente lo que crees es verdad? Y alguien podría decir, no, ¿qué tal? ¿Cómo? No, mis hermanos, es correcto. La pregunta, el pecado y el problema no es cuestionarnos. La pregunta es, ¿en dónde vamos a encontrar las respuestas? De hecho, si hay algo que es provechoso para nuestra fe, es cuestionar, pero buscar las respuestas en la verdad. ¿Podemos tener confianza en la palabra? Podemos creer que lo que este libro, que muchos dicen que el papel puede con todo, pero tú y yo realmente creemos no ciegamente, sino que nuestra fe es razonable y realmente podemos decir con certeza y con verdad de que creemos en algo que aunque fue escrito por hombres fue inspirado por Dios y que enseña la verdad de una manera absoluta. Para eso escribe Lucas. Para eso escribe Lucas. Así que obviamente, y solo vamos a ver un panorama general de este precioso libro, los invito a que lo lean, 24 capítulos, un poco extenso, más largo que Marcos, más corto que Mateo y que Juan, pero maravilloso. Y quizá dirás, pero es que ya leí Mateo, ya leí Marcos, y Lucas es muy parecido. No, encontrarás cosas únicas. Por ejemplo, antes de ir directamente al libro, y vamos a ver 3 puntos, pero por ejemplo, Lucas es el único que habla del pesebre. Si no tuviéramos el Evangelio según Lucas, no sabríamos que Jesús nació en un pesebre. Recordemos que Mateo no contó el pesebre. Y recordemos que Marcos empezó con el bautismo de Jesús. Y Juan no habla tampoco ni del nacimiento, ni del pesebre. Lucas es el que habla del pesebre y muchos detalles más maravillosos que completan ese panorama general de la vida de Jesús. Así que es maravilloso que conozcamos esta verdad. Veamos este panorama en 3 puntos
Y el primer punto que quiero que veamos es que el Evangelio de Cristo Jesús, según Lucas, el escritor, en él encontramos confianza en el testimonio. En primer lugar, confianza en el testimonio. ¿A qué me refiero con el testimonio? Lucas en sus 2 primeros capítulos se dedica a demostrar que este niño que nació en un pesebre, como les decía, él es el que habla del pesebre, es realmente aquel de quien profetizó el Antiguo Testamento. Y aunque Lucas no utiliza muchas citas directas, pero sí hace muchas referencias al Antiguo Testamento y a las profecías. En otras palabras, lo que hacen los 2 primeros capítulos de Lucas es decirnos, es simple, ve y conoce todo el Antiguo Testamento. Pero no hagas como hacen muchos que empiezan a leer el Antiguo Testamento y empiezan a preguntarse por qué. Al contrario, está bien. Lee todo el Antiguo Testamento y si quieres apunta todas las preguntas que quieras. ¿Sabes en dónde se resuelven? En Jesucristo. Por eso es que hay muchos que dicen que no entienden el Antiguo Testamento, pero aquí hemos tenido ya más de 40 enseñanzas del Antiguo Testamento viendo que todo señala, apunta a Cristo. ¿Qué dice Lucas en sus 2 primeros capítulos? De una manera muy preciosa, aquí está aquel de quien se habló en el Antiguo Testamento. Precisamente vayamos directamente al libro. En primer lugar, veamos los primeros 4 versículos. Lucas 1, del 1 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Ese versículo es fundamental. Lucas de entrada dice, ya hay muchos relatos acerca de lo que sucedió con Cristo Jesús. Hay varios libros que se han escrito acerca de la vida de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo interesante? Aquí Lucas dice una palabra que es el centro del Evangelio según Lucas. Si tú y yo queremos leer el libro de Lucas, el primer versículo nos dice qué debemos hacer para entender ese libro, qué debemos tener en mente. Dice que muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Esto que te voy a escribir, Teófilo, en un momento lo vamos a ver que así es. Se lo dirige a Teófilo, un hombre. Dice, tú puedes corroborar cada detalle de la vida de Jesús. ¿Sabían mis hermanos que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo Jesús? Es imposible que siquiera se pudieran cumplir 5. Es imposible. Pero se cumplen más de 300. Solamente esa verdad es uno de los milagros más grandes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y Cristo viene a cumplir todas esas verdades del Antiguo Testamento, no solo las 300 profecías explícitas. Todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías habla y apunta acerca de Cristo Jesús. Y Lucas dice que hay muchos que han intentado escribir un relato sobre los hechos que se han cumplido en la persona de Cristo. Versículo 2, se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Así que Lucas de entrada dice, ya hay relatos escritos que circulan entre nosotros. ¿Podemos ver? Pero Lucas dice, bueno, y ya muchos han hecho esto. Y esos relatos son fieles porque son de los que vieron. No fue que fulano le contó a sutano. No, tenemos escritos para la época de Lucas, posiblemente en el 60 ya había escritos. ¿Recuerda que les decía hace 8 días que posiblemente el Evangelio según Marcos se pudo haber escrito en el 45? Unos 15 años después de los sucesos, 15, 20 años, es muy reciente. Todavía muchos estaban vivos. Y mis hermanos, aquí Lucas dice, ya hay relatos que circulan y muchos lo han hecho y esos relatos son fieles porque los mismos que vieron las cosas dan testimonio de que eso es así. Esto le está diciendo Lucas a Teófilo. Versículo 3. Después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. ¿Qué intención tiene Lucas con Teófilo? ¿Engañarlo? Lucas es un médico. Tiene una profesión muy importante en esa época. No es un apóstol, no es un líder de una iglesia. Es un hombre que estima mucho a Teófilo, lo llama honorable, respetable, y le dice, mira Teófilo, esto que te están enseñando, esto que te están diciendo, tú puedes estar seguro, es la verdad. Y no solamente te están enseñando, tú puedes encontrar muchos relatos fieles de testigos oculares. ¿Sabes qué, Teófilo? Yo mismo he investigado todo esto con esmero desde el principio. Y yo también ahora decido escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. La palabra de Dios es fiel, podemos confiar en este libro maravilloso. Pero más que en ese libro, en aquel de quien habla ese libro maravilloso. Mis hermanos, no estamos aquí en una clase, sino que hay tantos datos
Si yo les pudiera dar los datos de la fidelidad de la palabra de Dios escrita, es impresionante. Hay más de 5,000 manuscritos fieles de la palabra de Dios que tú puedes encontrar hoy en museos o en universidades. De hecho, no hay ningún dato histórico más fiel que lo que registra la palabra de Dios. Mis hermanos, si fuéramos en este momento a estadísticas y a números, sencillamente nada en este mundo sería más fiel que la palabra de Dios escrita. ¿Qué dice el versículo 4? Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Teófilo, ¿estás dudando? No te preocupes. Te voy a demostrar que todo esto es verdad. ¿Has tenido dudas? No importa, ese no es el problema. Pero vea la palabra de Dios. Se los digo, mis hermanos, no vengo aquí a predicarme como ejemplo, pero yo dudé de muchas cosas. Luego me di cuenta que muchas de las cosas que dudé estaba en lo correcto de dudar, pero es que no era de la palabra. A veces son los hombres los que fallan, pero la palabra de Dios no. Entonces, Lucas es un libro para que nosotros vayamos y veamos una, digamos, mirada externa de una persona que no tiene ninguna intención. Alguien podría decir, pero es que Mateo quería convencer a los judíos. Pero aquí tenemos a uno que no necesita convencer a nadie bajo ningún argumento. Él quiere enseñar lo que es verdad. Y Teófilo, puedes estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Precisamente si empezamos a avanzar, él empieza a contar un montón de historias de personas que conocieron a Jesús desde su nacimiento, lo que les decía desde el pesebre. De hecho, Lucas también es el único que dice que a los 8 días de nacido a Jesús lo presentaron. Obviamente, Mateo no necesita hacer eso, porque si Jesús es judío, es obvio que lo presentaron, lo circuncidaron al 8º día, pero como Teófilo no es judío, Lucas da ese detalle. Y precisamente también Lucas nos cuenta del ángel Gabriel que se aparece a María y le dice estas palabras en el capítulo 1, versículos 32 y 33. Él será muy grande cuando le anunció el nacimiento de Jesús y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, versículo 33, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Lucas dice que el mismo ángel está diciendo, el niño que va a nacer de ti, María, es de aquel de quien ya se profetizó cientos, miles de años atrás. Aquí se está cumpliendo esa promesa de la palabra de Dios. Si avanzamos al mismo capítulo, pero a los versículos 68 al 70, dice aquí, este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Vamos a ir hasta el versículo 70. Versículo 69 dice, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Y este es entonces un hombre que también acaba de tener un hijo por un milagro de parte de Dios. Y lo que está diciendo Lucas es, Teófilo, mira, todo esto que ocurrió entre nosotros, todo esto que se cumplió entre nosotros, no son más que las profecías cientos, miles años atrás que se están cumpliendo en Cristo Jesús. Precisamente si vamos al capítulo 2 y vemos los versículos 29 al 32, este es un profeta en el templo, este es Simeón. Dios le había dicho a Simeón, no te vas a morir antes de conocer la salvación de Israel. Y dice que el día que estaban presentando a Jesús, Simeón estaba en el templo cumpliendo su servicio y él profirió estas palabras, capítulo 2, versículos 29 al 32. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. En otras palabras, no es que él se estaba deseando morir, sino que lo que está diciendo es, ahora puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Versículo 30. He visto tu salvación. ¿Y a quién tenía en sus manos? Al niño Jesús, que hacía 8 días que había nacido. Lo estaban presentando. Lo circuncidaban al 8º día. Esa era la ley mosaica. Ese era el ritual. ¿Y qué dice el versículo 31? La que preparaste para toda la gente. Qué verdad tan preciosa. Y el versículo 32 dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Esos detalles no los encuentras en ningún otro libro, sino en Lucas. Cuando Jesucristo nació desde su nacimiento, toda la persona que veía a Jesús, a no ser que lo rechazara, pero los que lo veían y esperaban las promesas de Dios, decían, en Él se están cumpliendo las promesas. Y eso es lo que en esencia le dice Lucas a Teófilo, y tú puedes corroborar, todas estas verdades se han cumplido. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que podemos confiar en la palabra de Dios, tener confianza en el propósito. Y el Evangelio de Lucas nos muestra eso. Porque esta es la pregunta. Si entonces en Cristo Jesús
¿Se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento? ¿A qué vino Cristo Jesús? Y es de cierta manera ahí es donde nosotros entendemos, ¿saben? Si el cristianismo se lo hubieran inventado los hombres, hasta yo diría, ¿cómo puede ser posible que los primeros 39 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, se hayan terminado de escribir 400 años antes de Cristo? Se empezó a escribir más o menos por allá en el 1500 antes de Cristo y se terminó de escribir en el 400 antes de Cristo más o menos. ¿Y cómo es posible que después de terminarse de escribir unos 400 años más adelante llegue aquel de quien hablan todos esos libros, se cumplan todas las profecías y se diga de él que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y aún así le ocurra lo que ocurrió? Nace en un pesebre, es humilde, no tiene un lugar donde recostar su cabeza, no es amado por los líderes religiosos, de hecho es odiado, muere en una cruz, resucita al tercer día. ¿Cómo puede ser posible si todo eso se decía en el Antiguo Testamento? Pero ahí es donde vamos. Pero ¿qué esperaban ellos? Ya lo veíamos anteriormente. Los judíos esperaban un rey que viniera supuestamente con una espada a conquistar el imperio romano. No. Claro que si hubiera venido así, hubieran creído en él supuestamente. Pero Jesucristo vino a ser el rey verdadero. Y fue a cumplir el propósito verdadero. Eso nos debe dar confianza en Cristo Jesús. De hecho, si Jesucristo hubiera sido un espadachín, no podríamos creer en él. Porque las profecías decían que él no vendría con espada. De hecho, las profecías ya señalaban de que él venía era a sufrir. Cristo fue a morir por los pecadores. Y desde el capítulo 3, prácticamente hasta el final del libro, hasta el capítulo 22, ¿qué es lo que nos quiere mostrar ahora Lucas? Que Jesucristo tiene un camino por recorrer, que él vino a cumplir un propósito. Y por eso entonces Lucas nos muestra a Jesús en Galilea, pero más particularmente donde Jesús se crió, en Nazaret. Y dice que es como si nos mostrara a Jesús caminando desde Nazaret, norte de Israel, hasta Jerusalén, sur de Israel. Pero hay algo que nos muestra Lucas que muchas veces pasamos por alto, lo decía ahora en el principio. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar Lucas? Que aunque Jesucristo terminó el final en su vida, terminó cargando una cruz, lo cierto es que Jesucristo cargaba la cruz desde el pesebre. Lo cierto es que Jesucristo toda su vida cargó la cruz, realmente. Porque Él no vino a conquistar un reino humano. Porque Él no vino a ser famoso y popular y a tener cosas materiales. Él fue a sufrir. Y Él fue por los desvalidos, por los pobres, por los angustiados. Por eso es que podemos confiar en Cristo Jesús. Porque es un rey que no se parece a ningún otro. Porque es uno que terminó su vida en una cruz, pero lo podemos ver desde el momento en que nace. ¿Dónde nació? En un pesebre. Por eso es que Lucas enfatiza también el pesebre. Precisamente vayamos al capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice la palabra de Dios: las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Los coloco en contexto. Después de, en los 2 primeros capítulos, mostrar milagros del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús y centrarse en esa vida de Jesús. De hecho, Lucas es el que nos cuenta que a los 12 años Jesús estuvo en el templo. Nos da esos detalles, pero aquí está hablando de Juan el Bautista. Y Lucas nos dice que el precursor del Mesías, del Salvador, de Cristo, empezó a bautizar personas y las multitudes venían para que él fuera bautizado, pero aquí es donde viene un punto muy importante. Lo que les decía, hay muchas personas que todavía no pueden comprender esta verdad, pero es tan maravillosa. Las multitudes que venían a ser bautizadas por Juan, después de que eran bautizadas, preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué? Versículo 11. Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, y ahí es donde vamos. Es evidente desde el mismo, digámoslo, ministerio de Juan el Bautista. Lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que Juan el Bautista bautizaba en agua, sí, pero a la vez es como si Juan el Bautista dijera algo que es muy claro, pero esa agua no sirve de nada si lo que tú no has recibido es una obra en el corazón. Lo que Juan el Bautista aún mismo nos enseña la palabra de Dios que predicaba era, sí, bautícense, pero el bautismo no es lo que los salva. De hecho, aquí es donde viene el punto más importante que quiere enfatizar Lucas. La salvación no es solamente no ir al infierno cuando nos muramos. La salvación verdadera, el evangelio verdadero, es que tú y yo hoy necesitamos ser salvos y todos los días. Por eso es que muchas personas creen que la salvación se pierde porque siempre están mirando hacia el futuro. Y claro, yo no sé si me muero y el día que me muera cómo voy a estar y si me voy o no me voy. No miremos hacia el futuro.
La verdadera salvación es hoy, es presente. Todos los días necesitamos ser salvos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. Esa es la verdadera salvación. La verdadera salvación es un cambio de adentro hacia afuera. La verdadera salvación es conformidad a Cristo mientras vamos caminando en esta vida. Porque eso fue lo que Cristo vino a hacer, ¿saben? Si simplemente fuera la cruz, Jesucristo hubiera aparecido a los 33 años, hubiera muerto a la cruz, resucitado el tercer día y ascendido al cielo. Pero nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Fue circuncidado al 8º día, presentado. Se sometió a sus padres desde los 12 años, donde se suponía que tenía ya uso de razón humanamente hablando, pero se sometió a sus padres hasta su ministerio público a los 30 años. Y en su ministerio, en cada paso que Jesús daba, dejaba huellas en las personas, transformaba y cambiaba vidas. No había una sola persona que tuviera un encuentro con Jesús que no fuera transformada y cambiada. Por eso es que prácticamente Lucas coloca la cruz al final. Y claro, es muy importante. Pero Lucas nos está mostrando, pero la cruz es toda la vida. De entrega, de sacrificio, de perdón, de ayuda. Mira a Jesús desde que nace hasta que muere, toda su vida, digámoslo así, es un vía crucis. Pero entregándose por los demás. Y muchas veces nosotros siempre estamos preocupados por lo que está allá, al final. Pero la palabra de Dios dice es que la salvación es hoy. Y esto es para todos nosotros. Y eso es lo que Juan el Bautista está diciendo. No solo te hagas bautizar, porque eso solo es un ritual. Que la salvación se vea día tras día en tu vida. La pregunta no es si voy a ser salvo o si ya fui salvo, ¿estoy siendo salvo? Esa es la pregunta real de Lucas. Y eso es lo que Lucas le quiere mostrar a Teófilo. ¿Saben por qué el cristianismo es verdadero? Porque el verdadero cristianismo transforma y cambia las vidas de las personas. La religión no cambia a nadie. O la religión cambia la apariencia externa. Pero el verdadero Salvador, Cristo Jesús, cambia de adentro hacia afuera. Versículo 12. Hasta los corruptos cobradores de impuestos venían a bautizarse y preguntaron, pero me encanta eso es lo que Lucas muestra. Ni siquiera que Juan el Bautista les decía tienen. Cuando ellos se hacían bautizar, ellos mismos preguntaban. Esa es la verdadera obra. Que yo, antes de que me digan lo que tengo que hacer, yo quiero aún conocer lo que tengo que hacer, cómo voy a vivir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Maestro, ¿qué debemos hacer? Versículo 13. Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. No les dijo que dejaran ese empleo, no, sean luz en ese empleo. Esto es verdadera vida cristiana. Muchos creen que ser luz es entonces estar aquí siempre, delante, predicando un ministerio, ¿sabes? Luz es que donde quiera que estemos, vivamos para la gloria de Dios. Esa es la vida cristiana verdadera, esa es la salvación. Que las personas que veían que yo antes era un ladrón, un corrupto cobrador de impuestos, ahora saben que alguien tiene que cobrar los impuestos, pero no se va a aprovechar de esa posición. Es allá el que vaya y estudia medicina, pero lo hace para ayudar a las personas realmente que están enfermas. Este libro lo está escribiendo un médico que no dejó de ser médico, pero utilizó su profesión y quizás su estudio también para escribir un libro, para llevar a la fe a una persona o confirmar la fe de otra persona. Podemos ver. Realmente esa es la verdadera vida cristiana. Que si allá estoy, no sé, me han confiado mis jefes el trabajo, sabes, lo hago lo mejor, aunque ellos no me estén viendo, pero lo hago para la gloria de Dios. Precisamente el versículo 14 dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados, eran romanos. Pero saben, Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Y esta verdad toca nuestras vidas. No les dijo, dejen de ser soldados, no. Utilicen esa posición de autoridad, no para estafar, oprimir, no para sacar ventaja. De hecho, utilicen esa posición de autoridad para servir, para entregarse a los demás. Y saben, y estén contentos con su salario. Y esa es la vida cristiana realmente. Pero después, obviamente, estamos viendo un panorama, podemos ver también a Jesús en esta misma verdad. Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Lucas nos está mostrando es que estas personas realmente eran cambiadas de adentro hacia afuera. Aquí Pedro acaba de tener un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que está reconociendo Pedro? Soy un pecador, soy un pecador. Capítulo 5, versículo 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. La vida cristiana es seguir a Jesús. Pero alguien puede preguntar, ¿y qué es seguir a Jesús?
no es una religión, no es bautizarte en un lugar, no es un cargo, no es una posición, no es ser líder, no es ser pastor, es seguir las huellas, las pisadas de Jesús, porque eso fue lo que Él vino a hacer. No solo a morir en la cruz, sino que hubo un largo camino desde el nacimiento en el pesebre hasta la cruz. Y también esa es la misma realidad. Cuando realmente somos salvos y nacemos de nuevo, en el momento en que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, empieza un camino hacia la eternidad. Pero cada uno de esos pasos refleja si realmente estamos en Cristo. Esa es la diferencia de la vida cristiana. Y eso es lo que muestra mucho también Lucas. Precisamente, si vamos al mismo capítulo, versículo 27, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, o Mateo, el que escribe el Evangelio según Mateo, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, y conocemos la historia. Dejó su cabina de impuestos y siguió a Jesús. Jesús cambiaba a las personas. Jesús transformaba vidas. Eso es lo que Lucas nos quiere mostrar. No es solamente que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Amén. Esa es la cúspide del Evangelio. Pero Cristo vino del cielo a la tierra para mostrarnos lo que es vivir para Dios, para enseñarnos. Y ahora nosotros no queremos hacer esto para ganarnos la salvación. No, Él vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? No solo de los pecados que cometimos en el pasado, no solo del infierno. Eso es verdad. Cristo nos perdona todos nuestros pecados pasados. Cristo nos perdona y nos libra del castigo futuro del infierno, pero también nos salva hoy, todos los días, para que seamos transformados y cada día seamos conformados a su imagen. Capítulo 6, versículo 22. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Era un título que él utilizaba para hablar de sí mismo. Pero esta no es la predicación que se utiliza hoy. Hay bendiciones en plural que nos esperan cuando la gente nos odie por seguir a Jesús. Esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos, y es una pregunta muy fuerte, porque ahí es donde vamos, porque es evidente que a Teófilo sí le estaban predicando el evangelio verdadero, no un evangelio de tu mejor vida aquí y ahora. Si nosotros vamos a vivir realmente nuestra vida conforme a Dios y su palabra, no conforme a una religión, sino conforme a la verdad de Cristo, saben, mis hermanos, va a haber gente que nos odie. Y no es porque hagamos lo malo, sino porque queremos ser como Cristo, aunque sea de manera imperfecta. Va a haber gente que nos va a excluir. Y en este contexto Jesús está hablando también de religiosos. Empieza a parecerte a Cristo. A un lado la religión, porque eso es otra cosa que también se enfatiza allí. Pero empecemos a ser bíblicos, a vivir conforme a la verdad. Nos excluirán, se burlarán de nosotros por seguir a Cristo realmente. Precisamente, ¿qué dice el mismo capítulo, versículo 24? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Alguna vez te han predicado ese versículo? Hay un libro muy famoso, uno de los libros más vendidos supuestamente en los círculos cristianos. ¿Saben cómo se llama? Tu mejor vida aquí y ahora. 100% antibíblico, 100% anticristo. ¿Saben cuál fue la declaración de Jesús? ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Ser rico en esta vida y no tener más que riquezas en esta vida. Sí, seríamos felices aquí y ahora. Pero ¿qué aflicción nos espera? Porque lo que realmente importa entonces no es para nosotros. Mis hermanos, lo que realmente importa no está en esta vida. O sí, pero lo que realmente importa en esta vida, o Él que realmente importa en esta vida, se llama Cristo Jesús. Y quieren que les diga, si hay alguien que habla del dinero, es Lucas. Pero no de allá para acá, sino de entregarnos. Claro, muchos utilizan Lucas para decir traigan el dinero acá. No, no, mis hermanos. Si aún Dios nos da recursos es para ayudar a las personas que necesitan. Y de eso nos habla mucho Lucas. Porque al final ahí es cuando entendemos que estamos en un caminar pasajero. Y eso es lo mismo que nos está mostrando Lucas en la vida de Jesús. Porque el propósito de Jesús no era venir a esta tierra a mostrar que es un rey humano que se llena los bolsillos de dinero y que se sienta en un trono de oro con una corona inmensa en su cabeza, sino lo que viene a entregar y a darse a los demás. Y a eso es a lo que nos invita Cristo Jesús.
No buscar nuestra mejor vida aquí, ahora y la felicidad en las cosas de esta tierra, que sabes, al final ni siquiera te van a llenar o nos van a llenar, porque ninguno de nosotros nos va a llenar las cosas de esta vida, sino al contrario, mis hermanos, a saber que nuestra riqueza está en la eternidad. Eso es lo que hace único al verdadero cristianismo. Y eso es lo que Lucas le está diciendo a Teófilo, confía en esta verdad, porque esta es diferente a cualquier otra cosa que te pudieran enseñar. Mismo capítulo 6, versículos 46 y 47, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Esa es la verdad. ¿Para qué llamar a Jesús Señor? ¿Para qué llamarme cristiano? ¿A qué iglesia vas? Yo diría, no importa, no digas que vienes a este lugar. Y que conoces a Cristo y que caminas para Cristo y que vives para Cristo y que quieres ser como Él. Y muéstralo en tu vida. Jesús dice, ¿para qué me llaman Señor cuando no hacen lo que digo? Versículo 47, uno de los más fuertes de este libro, pero más maravilloso. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. ¿Cómo es cuando una persona realmente viene a Cristo, no a la religión, a Cristo, a Jesús? Escucha mi enseñanza y después la sigue. Ese es el punto. Y eso es lo que queremos en este lugar. Es que cada vez que Dios nos permita reunirnos, mostrar a Cristo, ir a la palabra, mostrar que Él murió para salvarnos, porque igual esto será de manera imperfecta. Y obviamente aquí empiezo a aclarar. Ninguno de nosotros es Cristo en pasta. Yo soy un ser humano que fallo, pero la pregunta es, ¿pero cuál es el más grande anhelo y deseo de Alex todos los días de su vida? No solo cuando predica. Mostrar a Cristo, parecerse a Cristo, que su vida sea conformada a Cristo. ¿Qué es lo que más busca Alex como predicador? Predicar bonito, hablar bonito, convencer a las personas, o que aún esta verdad primero toque mi vida y después la comparta con ustedes para que juntos crezcamos a la imagen de Cristo y mostremos al mundo lo que son personas salvas, no religiosas. Jesucristo dice, les voy a mostrar lo que es real cuando una persona viene a mí. ¿Saben cuándo es que una persona viene a mí? Escucha mi enseñanza. Y después la sigue. Seguir a Cristo, ser cristiano, es seguir las pisadas de Cristo en pos de su verdad, de su palabra. Capítulo 9, versículo 23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz, ¿cuándo? Cada día y seguirme. Ese es el punto. Y eso es lo que Lucas nos está mostrando. Él va a terminar en una cruz, pero lo puedes ver desde el pesebre. Nace en un pedazo de madera, muere en un pedazo de madera. Del nacimiento a la cruz se está entregando por los demás. Desde Nazaret a Jerusalén está cargando una cruz. Una cruz que todos los días le recuerda, viniste fue a morir, ese fue tu propósito. Ese fue el propósito del Hijo de Dios. Pero ese también es nuestro propósito cuando creemos en Cristo. Cada día morimos porque esta tierra ya es nuestro hogar. De hecho, cada día de esta tierra, de esta vida, le damos gracias a Dios por un día más de vida, pero sabemos que nuestro hogar está allá. Y que no sabemos si Cristo un día regresa. Aquí me adelanto mucho, pero lo quiero decir. Lucas tampoco nos habla de que Jesucristo regresa, al menos no en esta primera parte de su libro. Porque de hecho aquí quiero decirlo. Lucas escribe 2 libros, 2 volúmenes para Teófilo. El Evangelio según Lucas y el libro de Hechos. Pero luego veremos el libro de Hechos si Dios nos presta vida. Pero lo que Lucas muestra es que al final, sí podemos esperar. La Biblia nos enseña que podemos esperar el regreso de Cristo. Pero lo más seguro que nos pase es que nos muramos. Puede ser, sé que habrá una generación que verá a Cristo venir en gloria y no verá la muerte. Y Pablo habla de esa verdad y él la esperaba, pero se murió. Y todos los cristianos en los 20 siglos pasados han muerto con esa esperanza. Y no sabemos, quizá Cristo todavía se demore 20 siglos más, aunque debemos esperarlo, pero al final el punto es este. Si vivimos o si morimos, somos del Señor, como dijo el apóstol Pablo. Y mis hermanos, ¿qué más podríamos decir en esta sección media, que es obviamente la más extensa? Les podría hablar de que Lucas es el que nos habla de la moneda perdida, del hijo pródigo, enseñanzas que no encuentras en ningún otro libro. Lucas es el que nos muestra la parábola del publicano y el fariseo, que no encuentras en ningún otro libro. Hay un material impresionante en este precioso libro al que llamamos Evangelio según Lucas, pero solo quiero terminar este segundo punto para ir al tercero y final, mostrando una historia que también solo cuenta Lucas. En el capítulo 19, solo voy a ir al versículo 10, pero los coloco antes en contexto. Precisamente
Jesucristo, cuando llegaba a la vida de las personas, no importaba quién había sido esa persona, las transformaba y las cambiaba. No solamente era que Jesús hacía milagros, aunque Lucas también cuenta milagros, pero no tanto como Marcos. Porque lo que Lucas está mostrando es que cada paso que daba de Jesús era con propósito, pero no para darnos nuestra mejor vida aquí y ahora, sino para llevarnos a la eternidad y mostrarnos que en esta tierra cargamos una cruz todos los días, al lado de Cristo Jesús. Pero él ahora tiene un encuentro con un hombre que se llama Zaqueo, también cobrador de impuestos. Va a la casa de Zaqueo. Zaqueo hace una fiesta, en estos días hablábamos un poco de ello. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Sin que Jesús le diga nada, se pone en pie y dice, si alguien he defraudado en algo, y por supuesto que lo había hecho, se lo voy a devolver 4 veces y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Quién le pidió eso a Zaqueo? Nadie. ¿Quién le dijo a Zaqueo que hiciera eso? Y Jesús estaba allí. Nadie. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo cuando este hombre se paró y dijo esto? Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Salvó a Zaqueo. Pero eso se vio en lo que Zaqueo empezó a hacer a partir de ese momento. Ese es el punto. No es si vamos o no vamos a ser salvos, sino estamos siendo salvos. ¿Cuál es el más grande anhelo y deseo de nuestros corazones? ¿Para qué estamos en esta noche reunidos en este lugar? Porque queremos conocer a Cristo y queremos parecernos más a Él. Esa es la salvación. Yo estoy seguro que no voy a ir al infierno porque Cristo murió para pagar por mis pecados y librarme de la condenación, y no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero como ya no tengo miedo del infierno, el punto es que ahora ¿qué es lo que quiero y anhelo en mi vida? Que Dios me dé mi mejor vida aquí y ahora con los bolsillos llenos de dinero, o que Dios me dé la vida de Cristo en mi corazón y me lleve a seguir las pisadas de mi Maestro y parecerme cada día más a Él y saber que mi recompensa y mi galardón y mi triunfo y mi gloria junto a Cristo están allá al final de la carrera. Precisamente, pero aquí es donde viene el tercer punto y para mí muy importante. Y es que entonces Lucas escribe este evangelio maravilloso con un propósito en mente, diciéndole a Teófilo: confía en la palabra, confía en Cristo, confía en su verdad. Puedes tener confianza en el alcance. ¿A qué me refiero con confianza en el alcance? Jesús vino a los judíos, al pueblo de Israel, pero no solo a los de Israel. Él vino para todo el mundo, para todo aquel que quiera creer en Él en donde quiera que sea. Y desde el principio eso se ve en el Evangelio según Lucas, porque él está escribiendo para Teófilo, un hombre gentil, un hombre que no era del pueblo de Israel. Pero Teófilo, puedes confiar, esto es verdad. Y puedes ver los relatos fieles de los testigos oculares. Pero no solamente tienes los relatos fieles de los testigos oculares, no solamente tienes la Biblia, aunque obviamente la palabra de Dios es veraz, sino que también tienes las vidas transformadas y cambiadas. Miremos a lo largo de la historia. La religión no ha cambiado a nadie, la política no ha cambiado a nadie, pero Cristo ha cambiado millones y millones y millones de personas, de vidas, a través de la historia, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso podemos confiar en esta verdad. Pero aparte de eso, ahí es donde vamos. Millones y millones de personas, pero en todo el mundo. Cristo transforma y cambia vidas en todo el mundo. La obra de Cristo no es para un grupo de personas allá en Jerusalén o en Israel. La obra de Cristo es para el mundo entero. Por eso quiero ir al final, los últimos 2 capítulos, veremos solo un par de episodios. Pero aquí es donde vamos nuevamente. Lucas tiene material único, tan maravilloso. ¿Saben que Lucas es el único que nos cuenta que uno de los ladrones al lado de la cruz se arrepintió? No lo encuentras ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solo en Lucas. Las famosas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Lucas 23:43, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo están en Lucas. Porque Lucas quiere mostrar que Jesús fue a salvar a todo aquel que quiera creer en Él, a todo aquel que entienda que su más grande necesidad es una vida diferente. Y hay muchas personas que han dicho: pero si ese hombre se hubiera podido bajar de la cruz, seguramente que se hubiera hecho bautizar, seguramente que hubiera vivido una vida diferente. Absolutamente, estoy seguro de eso. Pero al final la realidad es esta. Y si Jesucristo nos quiere salvar en el único momento, amén. Pero sí, en un sentido esa es la excepción a la regla. Normalmente Jesucristo no nos salva y ese mismo día nos lleva al paraíso. Hombre, yo creo que muchos de nosotros quisiéramos eso. Pero esa es la excepción a la regla.
Sin embargo, también lo que Lucas nos enfatiza es, pero es que no solamente había uno, habían dos ladrones. Es que yo me arrepiento el último día de mi vida. ¿Y quién te asegura que el último día de tu vida no vas a ser como el otro ladrón que terminó fue maldiciendo? La Biblia nos dice que al principio los dos estaban maldiciendo. Lucas nos dice que al final hubo uno que reconoció que el que estaba muriendo allí en medio de ellos era justo. Era el Hijo de Dios, el Rey. Y le pidió, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Seguro que todos quisiéramos eso. Oh, que Cristo nos salvara de una vez glorificados. Oh, qué rico. Pero mis hermanos, Él no nos glorifica inmediatamente, pero nos asegura la gloria. Pero dice, pero mientras llegamos a la gloria, camina conmigo y yo te enseño a caminar diferente en este mundo. Yo te llevo y te ayudo a cargar esa cruz. Nuevamente, otro detalle. Lucas nos dice que a Jesús le ayudaron a cargar la cruz física. Simón. Porque al final no era tanto la cruz física, era la cruz de entrega que se ve manifiesta en la vida de Jesús desde que nace hasta que muere. Esa sería la pregunta. ¿He nacido de nuevo? Eso se debe manifestar en mi vida desde que nací de nuevo hasta que llegue a la eternidad, porque ya no muero, porque estoy en Cristo Jesús. Precisamente también otro evento único que muestra Lucas, los famosos caminantes a Emaús después de la resurrección de Jesús. Solo lo muestra Lucas, pero es un punto muy fuerte. Lucas nos dice que sí, las mujeres fueron a la tumba y vieron la tumba vacía, pero las primeras personas que Jesús se les apareció vivo fue a los caminantes a Emaús. Pero ¿saben qué es lo que más me encanta y que muchas veces podemos pasar por alto? Jesús ha resucitado y hay dos hombres que van camino a Emaús y van tristes porque la esperanza de ellos, Jesús, el que decía ser el Mesías, el Cristo, ha muerto ya hace 3 días, aunque unas mujeres por ahí salieron con un cuento de que había resucitado. Pero ¿qué va a saber uno si de pronto son por ahí puros chismes? Pero ¿saben qué es lo interesante? Ellos no pueden reconocer a Jesús físico y eso me encanta. ¿Saben por qué? Porque al final es lo que muchos piensan, es que si yo viera a Jesús y lo tocara, no. Cuando Jesús resucitó y se encontró con estos caminantes que iban tristes porque Jesús murió, dice, antes de que ellos siquiera pudieran reconocerlo, dice en Lucas 24:27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesucristo quería que creyeran en él por lo que la Biblia decía, aunque ya había resucitado y podía decirles, mírenme, estoy resucitado, estoy vivo. Pero dice la palabra de Dios que ellos no podían verlo, no sabemos por qué. En el sentido de que no sabemos si era que Jesús cambió su apariencia o si es que estaba tan glorioso que ellos no podían reconocerlo. O sencillamente Dios permitió que tuvieran, por así decirlo, una ceguera temporal porque Jesucristo está haciendo esto a propósito. No quiero que crean en mí simplemente porque aquí me van a ver y me van a tocar y en un momento van a comer conmigo. Quiero que crean en mí por lo que mi palabra dice. Y los guió por todos los profetas. Los guió por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta Malaquías. Mostrándoles que toda esa palabra hablaba de ¿quién? De Él. No importa dónde vaya en la Biblia. Desde Génesis hasta Malaquías. Desde Mateo hasta Apocalipsis, este libro habla de Jesús. Y les explicaba lo que las escrituras decían acerca del mismo. Y se nos adelantamos un poquitico al versículo 32. Porque ahora que saben que es Jesús, y Él se les muestra y dicen, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Hoy yo no he visto a Jesús resucitado y sé que ninguno de ustedes lo ha visto, pero esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Arde nuestro corazón con la verdad de Cristo Jesús? Queremos ir a la Biblia no para escuchar que Dios nos va a dar esto y lo uno y va a hacer lo otro y va a hacer aquello, sino porque queremos conocerlo a Él. Queremos ir a la palabra de Dios es para quedar asombrados por esta verdad maravillosa. Mis hermanos, y Lucas concluye de una manera muy especial. Finalmente Jesús se aparece vivo a los discípulos, pero ¿qué sucede cuando Jesús aparece vivo a los 12? En Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47 dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Es que no importa dónde vayamos, habla de Cristo. Y está allí resucitado. Y está comiendo con los discípulos.
Pero aún más que enfatizar la resurrección, aunque es una verdad gloriosa, les está diciendo, yo ya les decía esto. Fui a cumplir la escritura, la verdad. Yo estoy aquí para cumplir la verdad de la palabra de Dios. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Podríamos ver a Jesús resucitado. Y mis hermanos, no habría nada si Él no abre nuestra mente para entender que esto es verdad. Porque al final este libro es para Teófilo. Teófilo no estaba viendo a Jesús resucitado. Pero lo que Lucas de cierta manera está casi que como, digamos, de una manera muy escondida, es diciendo, Señor, abre la mente a Teófilo. Porque aunque no te haya visto a ti resucitado, que Él entienda que esto es verdad. Y lo más glorioso es que si aquí hay una iglesia que cree en Cristo Jesús es porque Él ha abierto nuestra mente, nuestro corazón para entender que esta es la verdad, Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar. Quiera Dios abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para que ardamos en nuestro interior por la verdad de Cristo Jesús en la palabra. ¿Qué dice el versículo 46? Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Esto estaba escrito, dice Jesús cuando resucitó. Versículo 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Y cuál es el mensaje? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Jesucristo dice, y si vas aún al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta desde allá que el mensaje de mi salvación es para el mundo entero. Pero ¿cuál es la salvación? Perdón de pecados y arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Es muy simple, mis hermanos. Una persona que realmente está arrepentida es una persona que entiende que la más grande necesidad en su vida es un cambio de vida. Es una persona que sabe que ha vivido lejos de Dios y que lo que necesita no es religión, no es una posición. Lo que necesita es nueva vida, un nuevo corazón que viva para Cristo. Esta es la pregunta final. ¿Hemos confiado en la palabra de Dios? ¿Tenemos confianza en la palabra de Dios? De que Jesucristo no es un mito, sino que Él es quien dice la Biblia que es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el Hijo de Dios que vino a salvarnos, pero no solo a salvarnos, sino a cambiarnos. Podríamos nosotros decir que sí somos un testimonio de que Cristo es real porque nuestra vida ha sido cambiada cuando lo conocimos. Y que de hecho nuestra esperanza es que Él nos va a llevar a la eternidad, pero que estamos seguros de que mientras nos lleva a la eternidad, cada día queremos que Él obre en nuestras vidas. Esa es la salvación, esa es la confianza, ese es el propósito de la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Por eso la manera en que quiero que concluyamos es orando, diciéndole, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida todos los días tu salvación. Yo quiero que tú tomes tu palabra bendita y la hagas viva en mi corazón, que mi corazón arda por tu verdad. Que hoy quiera ir siempre a la Biblia, no importa si voy a los Salmos, no importa si voy a Génesis, no importa si voy a Apocalipsis, conocerte y vivir para tu gloria, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Oremos esta verdad, Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, como siempre, gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por recordarnos que salvación no es solamente no ir al infierno al morir, sino que salvación es todos los días, al ser conformados a la verdad de Cristo. Padre, por favor, en esta hora oro esta verdad que está aquí en tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para que por la fe veamos a Jesús en tu trono de gloria, pero mayor aún, para que en verdad experimentemos la obra salvadora de tu amado Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu todos los días de nuestra vida, en este peregrinaje de la tierra al cielo, por tu gracia. Que todos puedan ver, Señor, que tú estás obrando en nuestros corazones. Que nosotros podamos también, como dice allí tu palabra, tomar la cruz cada día, es decir, entender que no estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos, sino para buscar tu gloria en el rostro de Cristo Jesús. Que realmente más que proclamar un mensaje con palabras, aunque lo hagamos, que podamos proclamar tu verdad y tu gloria, que Cristo es real, porque en nuestras vidas, en ellas hay evidencia de que Cristo ha venido a morar en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y que así podamos estar seguros que un día lo veremos cara a cara y lo tocaremos y no sabemos si aún allí tendrá todavía las cicatrices y podremos meter nuestro dedo en los huecos de sus manos y nuestra mano en su costado herido, aunque ya glorificado, pero que lo que realmente entendamos es que mientras llegamos allá y vemos toda la gloria y majestad de Cristo, la cual Él vino a ganar por nosotros, que en cada paso de nuestras vidas, así como Cristo desde el pesebre hasta la cruz vivió en perfecta obediencia y gloria a ti, que nosotros, aún en imperfección,
podamos vivir para tu gloria y mostrar a otros que esta palabra es verdadera, no solo por lo que predicamos, aunque creemos lo que predicamos, no solo por lo que leemos, aunque creemos lo que leemos, sino porque seamos testimonios de que tú eres real y que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús y nuestras vidas han sido, siguen y seguirán siendo cambiadas por tu palabra bendita. Padre, que esto sea real, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero tú a través de tu Espíritu nos lo prometes, que Cristo se haga vivo en nuestros corazones. Padre, que todo esto sea para tu gloria, para tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.